Hola, soy Alberto Marcos, soy editor en Plaza y Janés y escritor. Como decíamos en el anterior vídeo, si queremos escribir nos lo tenemos que tomar casi como un oficio, con disciplina y con mucha paciencia y trabajo. Ya tenemos el tema, ya sabemos lo que queremos contar y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo atacar la hoja en blanco. Cada escritor tiene su forma de planificarse, con esquemas o con anotaciones, pero desde mi punto de vista la mejor forma de enfrentarse a la hoja en blanco es simplemente rellenándola. Os va a parecer una tontería, pero escribir, escribir y escribir es la única manera de encontrar el camino. Y tened en cuenta que eso que vais a escribir por primera vez en esa hoja en blanco no necesariamente va a ser el resultado final. Así que no tengáis miedo en emborronar papeles y papeles y papeles hasta que encontréis precisamente la voz, hasta que encontréis ese comienzo que estabais buscando. Por eso creo que la planificación a veces está sobrevalorada. Por mucho que hagamos esquemas y hayamos anotado cosas, realmente no es hasta que nos sentamos a escribir que empezamos a ver cómo va tomando forma nuestra historia. Pensad en el folio como el escultor que se enfrenta a un bloque de mármol y empieza a picar y a picar y a picar y empieza a quitar sobrante hasta que realmente se queda con la imagen, con la forma que quiere dar a su escultura. Escribir en ese sentido es muy parecido, solo que en vez de picar lo que tenemos es que escribir, escribir, escribir y luego, gracias a todo ese trabajo, empezaremos a ver la forma real que queremos que tome nuestra historia. Antes de continuar, me gustaría dejar claros un par de conceptos. Es muy importante cuando nos ponemos a escribir diferenciar entre el discurso denotativo y el discurso connotativo, o lo que es lo mismo, el discurso científico y el discurso literario. El discurso científico está dirigido a explicar de la manera más clara posible qué es lo que queremos decir. Es el discurso que, por ejemplo, se utiliza en los ensayos académicos o en los trabajos de no ficción. En cambio, en el discurso connotativo, lo que nos interesa no es tanto explicar o dar información claramente, sino que lo que tenemos que hacer es sugerir, es contar a través de lo que dicen unos personajes y a través de lo que dice una historia, una idea o un mensaje. Conseguir ser sutil con tu escritura no es fácil. Conseguir sugerir y no explicar requiere bastante práctica. Una imagen que explica esto gráficamente y con mucha sencillez es la teoría del iceberg desarrollada por Hemingway. Según esta teoría, lo que escribimos, las palabras, el texto, sería solo el 20% de lo que nosotros estamos realmente escribiendo, como el iceberg, que solo vemos un 20% de lo que es la mole de hielo, pero por debajo hay un 80% que en narrativa sería lo que llamamos el subtexto. Voy a explicaros qué es el subtexto con un ejemplo. Si en vuestro texto aparece un chico que entra en una clase y llega tarde y le dice al profesor «lo siento, he llegado tarde», eso sería lo que nosotros estamos explicitando en el texto. Pero el subtexto sería lo que realmente hay por debajo de esa escena. Es decir, el chico se está disculpando pero le da igual llegar a clase. ¿Acaso le aburre mucho ese profesor en concreto? ¿O realmente está siendo sincero en su disculpa? Todas esas explicaciones a lo que nosotros estamos viendo sería esa 80 parte de iceberg escondida debajo de la superficie del mar. Precisamente para conseguir esta parte escondida, lo que nosotros tenemos que hacer es sugerir a través de las palabras que realmente estamos mostrando. Y para eso es muy importante tener clara la idea de la escena que nosotros estamos escribiendo. En nuestras historias lo que tenemos que buscar es lo extraordinario dentro del ordinario. Es decir, si todo lo que escribimos en un texto es ordinario, acabaremos escribiendo una redacción escolar. Y si todo lo que escribimos en un texto es extraordinario, acabaremos haciendo un relato totalmente inverosímil. El escritor lo que tiene que conseguir es buscar lo extraño, lo diferente, lo escondido que hay en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida ordinaria, en el día a día. Lo peor que puede hacer un escritor es explicar su subtexto. En la escena que mencionábamos antes, lo que el escritor nunca debería hacer es decir y explicitar tácitamente el alumno está llegando tarde y por eso el profesor se enfada con él y al alumno le aburra la clase. No. No me lo cuentes, muéstramelo.
Es otro de los lemas famosos de la escritura narrativa y de todos los géneros, el show, don't tell. Es decir, es mucho más sugerente, es mucho más narrativo y literario contar, transmitir el mensaje o el subtexto de una escena a través de lo que hacen y lo que dicen los personajes. Otro de los elementos fundamentales al empezar a escribir es el tiempo. Tenemos que tener claro en qué tiempo queremos escribir nuestro texto, en presente, en pasado o en futuro. En novela, el tiempo pasado es el más neutro de todos, el que más se utiliza. Es el famoso érase una vez. Si no queremos llamar a la atención sobre nuestro texto, el tiempo pasado es el más adecuado para utilizar. En cambio, el tiempo presente sí que llama mucho la atención sobre sí mismo. Lo que consigues con él es congelar la acción, es crear, producir mucha más tensión. Es un tiempo que viene muy bien, por ejemplo, para describir personajes o describir escenarios o paisajes, pero hay que utilizarlo siempre justificándolo bien porque, como digo, crea un impacto muy fuerte en el lector. No necesariamente tenemos que utilizar el mismo tiempo a lo largo de una novela. Por ejemplo, podemos estar utilizando el tiempo pasado y para subrayar una escena que es realmente clave en la acción que estamos contando o para darle más tensión o más fuerza dramática a un momento concreto que está viviendo un personaje, podemos cambiar al tiempo presente. Con esto lo que haremos efectivamente será aumentar la tensión de ese momento. El tiempo futuro es el más marcado de todos. Es el que crea mayor tensión narrativa porque por un lado deshumaniza al personaje y por otro lado precipita los acontecimientos. Por eso es un texto ideal para crear ansiedad en el lector y se utiliza mucho en las sinopsis y en las contraportadas de los libros. Hasta ahora nos hemos acercado a cómo elegir nuestro tema y a cómo enfrentarnos a la hoja en blanco. A partir de ahora veremos cosas mucho más concretas. Por ejemplo, qué voz utilizar para nuestro narrador y cómo construir nuestros personajes.